Buenos días, licenciado. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo B2 de la sección F del curso NIAS 1. Nuestro grupo está integrado por Francisco Woz, Héctor Shep, Josué Pelis y Héctor Reyes. En esta oportunidad les vamos a hablar de la Norma Internacional de Auditoría 210, Acuerdo de los términos del encargo de auditoría. Alcance. Esta norma internacional de auditoría trata de las responsabilidades que tiene el auditor al acordar los términos del encargo de auditoría con la dirección y, cuando proceda, con los responsables del gobierno de la entidad. Asimismo, incluye determinar si concurren ciertas condiciones previas a la auditoría, cuya responsabilidad corresponde a la dirección y, cuando proceda, los responsables del gobierno de la entidad. Objetivo. El objetivo del auditor es aceptar o continuar con un encargo de auditoría únicamente cuando se haya acordado la premisa sobre la que la auditoría se va a realizar, mediante la determinación de si concurren las condiciones previas a una auditoría y la confirmación de que existe una comprensión común por parte del auditor y de la dirección, y, cuando proceda, de los responsables del gobierno de la entidad acerca de los términos del encargo de auditoría. Definiciones. A efectos de las NIAS, los siguientes términos tienen el significado que figura a continuación. Condiciones previas a la auditoría. Es la utilización por la dirección de un marco de información financiera aceptable para la preparación de los estados financieros y conformidad de la dirección, y, cuando proceda, de los responsables del gobierno de la entidad con la premisa sobre la que se realiza una auditoría. La dirección. A efectos de esta NIA, las referencias a la dirección deberán interpretarse como referidas a la dirección y, cuando proceda, los responsables del gobierno de la entidad. Requerimientos. El primer requerimiento que la norma nos indica son las condiciones previas a la auditoría. Para determinar si concurren las condiciones previas a la auditoría, el auditor determinará si el marco de información financiera que se utilizará para la preparación de los estados financieros es aceptable y obtendrá la confirmación de la dirección de que ésta reconoce y comprende su responsabilidad en relación con la preparación de los estados financieros, de conformidad con el marco de información financiera aplicable, así como, en su caso, su presentación fiel. El control interno, que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material debida a fraude o error. Y la necesidad de proporcionarle al auditor acceso a toda la información de la que tenga conocimiento la dirección que sea relevante para la preparación de los estados financieros, tales como los registros, documentación y otro material. Información adicional que pueda solicitar el auditor a la dirección para los fines de la auditoría, y acceso ilimitado a las personas de la entidad de las cuales el auditor considere necesario obtener evidencia de auditoría. Limitación al alcance de la auditoría antes de la aceptación del encargo de auditoría. Si la dirección o los responsables del gobierno de la entidad incluyen en la propuesta de los términos de un encargo de auditoría la imposición de una limitación al alcance del trabajo del auditor, de tal forma que el auditor considere que tendrá que denegar la opinión sobre los estados financieros, el auditor no aceptará dicho encargo con limitaciones como encargo de auditoría, salvo que esté obligado a ello por las disposiciones legales o reglamentarias. Otros factores que afectan a la aceptación de un encargo de auditoría. Si no se dan las condiciones previas a la auditoría, el auditor lo discutirá con la dirección. Salvo que esté obligado a ello por las disposiciones legales o reglamentarias, el auditor no aceptará el encargo de auditoría propuesto. 1. Si determina que no es aceptable el marco de información financiera que se utilizará para la preparación de los estados financieros, salvo en los casos previstos en el apartado 19.
En el apartado 19 de esta NIA podemos encontrar que el marco de información financiera prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias incluyen otras cuestiones que afectan a la aceptación. Si el auditor determina que el marco de información financiera prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias sería inaceptable, si no estuviera previsto por dichas disposiciones, el auditor aceptará el encargo de auditoría solo si se dan las siguientes condiciones. A. Que la dirección acepte revelar la información adicional en los estados financieros que sea necesaria para evitar que estos induzcan a error. Y B. Que en los términos del encargo de auditoría se disponga que el informe de auditoría sobre los estados financieros incluya un párrafo de énfasis para llamar la atención de los usuarios sobre las revelaciones de información adicionales. O B. Si no se ha alcanzado el acuerdo mencionado en el apartado 6B. En el apartado 6B de esta NIA podemos encontrar que el auditor obtendrá la confirmación de la dirección de que ésta reconoce y comprende su responsabilidad en relación con la preparación de los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, así como, en su caso, su presentación fiel o el control interno que la dirección considere necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de incorrección material. El auditor acordará los términos del encargo de auditoría con la dirección o con los responsables del gobierno de la entidad, según corresponda. Los términos del encargo de auditoría acordados se harán constar en una carta de encargo o otra forma adecuada de acuerdo escrito, e incluirán A. El objetivo y el alcance de la auditoría de los estados financieros. B. Las responsabilidades del auditor. C. Las responsabilidades de la dirección. D. La identificación del marco de información financiera aplicable para la preparación de los estados financieros. Y E. Una referencia a la estructura y contenido que se espera de cualquier informe emitido por el auditor y una declaración de que pueden existir circunstancias en las que el contenido y la estructura del informe difieran de lo esperado. Auditorías recurrentes. Las auditorías recurrentes o de seguimiento consisten en el examen y evaluación del cumplimiento de las medidas dictadas para dar solución a las deficiencias detectadas en una auditoría anterior, a fin de determinar si la entidad ha tenido o no avances en la administración y control de sus recursos. Incluye la verificación del sistema de control interno. En las auditorías recurrentes, el auditor valorará si las circunstancias requieren la revisión de los términos del encargo de auditoría y si es necesario recordar a la entidad los términos existentes del encargo de una auditoría. A fin de comprender mejor, presentamos un ejemplo de auditorías recurrentes en base a un cuestionario como el siguiente. Dentro de ellas tenemos algunas preguntas en las cuales podría ser sí o no y deberíamos integrar comentarios. Por ejemplo, ¿se han cumplido las condiciones previstas a la auditoría? Esta debería ser sí, y dentro de los comentarios la entidad ha firmado la carta contrato. ¿Se han seguido los requisitos de aceptación, continuación del manual de control de calidad de la firma? La respuesta tendría que ser afirmativa. ¿Existe algún problema de independencia o conflicto de intereses? La respuesta podría ser negativa. ¿Existen áreas donde sea necesario un conocimiento especializado? Podría ser sí y no. Dentro de los comentarios vamos a recurrir a nuestro especialista en sistemas. ¿Tiene la firma la capacidad en tiempo, competencias y recursos para completar el compromiso de acuerdo con normas profesionales y de la firma? La respuesta podría ser sí. ¿Contamos con la infraestructura necesaria? ¿Hay alguna nueva circunstancia que incremente nuestro riesgo del compromiso? La respuesta podría ser no. La administración de la entidad tiene buena actitud. La NIA 210 también nos da las guías para la aceptación de una modificación de los términos del encargo de auditoría y nos dice lo siguiente. El auditor no aceptará una modificación de los términos del encargo de auditoría si no existe una justificación razonable para ello. Si antes de finalizar el encargo de auditoría se solicita al auditor que convierta el encargo de auditoría en un encargo que ofrezca un menor grado de seguridad, el auditor determinará si existe una justificación razonable
para ello. También tenemos si se cambian los términos del encargo de auditoría, el auditor y la dirección acordarán y harán constar los nuevos términos del encargo en una carta de encargo u otra forma adecuada de acuerdo a lo estipulado. Si el auditor no puede aceptar un cambio de los términos del encargo de auditoría y la dirección no le permite continuar con el encargo de auditoría original, el auditor procederá del siguiente modo. Renunciará al encargo de auditoría si las disposiciones legales o reglamentarias aplicables lo permiten y determinará si existen algunas obligaciones contractual o de otro tipo de informar de las circunstancias a otras partes tales como las responsables del gobierno de la entidad, los propietarios o las autoridades regulatorias. Dentro de las pautas que hemos visto, surge la pregunta: ¿se debe aceptar un cambio en los términos del trabajo de auditoría después de firmar la carta compromiso? Podríamos decir que una vez se concreten los términos y condiciones de un trabajo de auditoría, se tenga la aceptación del cliente, cualquier modificación posterior se considera un cambio en los términos del trabajo de auditoría y requerirá realizar una evaluación nuevamente de la situación para prevenir que la auditoría termine siendo manipulada por el cliente para su beneficio o favorecimiento. Consideraciones adicionales relacionadas con la aceptación del encargo. Normas de información financiera complementadas por las disposiciones legales o reglamentarias. Si existen disposiciones legales o reglamentarias que complementen las normas de información financiera establecidas por un organismo emisor de normas autorizado o reconocido, el auditor determinará si hay algún conflicto entre las normas de información financiera y los requerimientos adicionales. Si existen conflictos de este tipo, el auditor discutirá con la dirección la naturaleza de los requerimientos adicionales y acordará si los requerimientos adicionales pueden cumplirse mediante revelaciones de información adicionales en los estados financieros o la descripción del marco de información financiera aplicable realizada en los estados financieros puede modificarse en consecuencia. Si ninguna de las actuaciones anteriores es posible, el auditor decidirá si es necesario expresar una opinión modificada de conformidad con la NIA 705. Resumiendo la norma, podríamos decir que el cumplimiento de la NIA 210 le permitirá al auditor establecer los parámetros del trabajo a realizar, establecer los parámetros del juego para evitar interpretaciones no precisas durante y a través de la ejecución del trabajo, de tal manera que el auditor pueda llevar a cabo su auditoría sin ninguna dificultad en cuanto al alcance y responsabilidades, y cualquier modificación del acuerdo en forma posterior se debe evaluar cuidadosamente cualquier interés perverso del cliente para desvirtuar un trabajo estándar de auditoría. Consideraciones adicionales: aceptación del encargo. Otra de las consideraciones es el marco de información financiera prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias, otras cuestiones que afectan a la aceptación. El auditor debe determinar si el marco de información financiera prescrito por disposiciones será inaceptable si no tuviera previsto dichas disposiciones, y se aceptará el encargo solo si la dirección acepta revelar información adicional a los estados financieros para evitar que induzcan a error. Términos del encargo de la auditoría que dispongan de 1. Información sobre estados financieros que incluyan párrafo de énfasis. 2. Disposiciones legales que requieran la opinión del auditor se empleen las frases: expresan imagen fiel, presentan fielmente todos los aspectos materiales de conformidad con la información financiera aplicable. Si no se dan las condiciones y el auditor está obligado por disposiciones legales, este deberá: a. Evaluar el informe que puede estar efectuando de los estados financieros induzcan a error al usuario. B. Incluir referencia adecuada a esta cuestión en los términos del encargo. Otra de las consideraciones es:
Informe de auditoría prescrito por las disposiciones legales o reglamentarias. Estas disposiciones establecen formato o redacción del informe y si difieren de manera significativa a los requerimientos de la NIE, el auditor evaluará. Si los usuarios pudieran interpretar erróneamente el grado de seguridad obtenido de la auditoría de los estados financieros, de ser el caso, la explicación adicional en el informe puede mitigar dicha interpretación errónea. Si el auditor concluye que una explicación adicional en el informe no puede mitigar la interpretación errónea, no se aceptará el encargo, salvo que estas disposiciones reglamentarias o legales obliguen al auditor. Una auditoría de acuerdo a dichas disposiciones no cumple con la NIE. No se incluirá en el informe mención alguna de que la auditoría se ha realizado conforme a las NIE.